Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Como le anunciamos, nuestro invitado en el día de hoy, con quien compartiremos una importante conversación, es Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional y un viejo amigo. Y lo digo, yo siempre aclaro eso, porque si ven que se la pongo para que bate, la audiencia no diga, no, pero no le está tirando lanzamiento pegado, que tenemos una relación de muchos años. Báez, de verdad, gusto. Muchas gracias por acompañarnos. No, siempre. Para mí es un honor. Vamos a comenzar de lo general a lo particular. Sí. ¿Cómo ve Elpidio Báez la situación económica, la situación general de República Dominicana? Mira, la situación económica no va bien. El primer trimestre la economía creció en un 1%, cuando ha venido creciendo un 4, un 5%. En este primer trimestre solo creció el 1%. Fíjate que el Banco Central se vio precisado a tomar la decisión de reducir en 50 puntos la tasa de interés, y la Junta Monetaria dispuso de un dinero del encaje legal solo para impulsar el dinamismo de la economía. El Banco Central, intentando controlar la inflación, comenzó a subir la tasa de interés siguiendo el modelo norteamericano, que también ha subido la tasa de interés, siguiendo el modelo de la Unión Europea, también subiendo la tasa de interés, solo con el propósito de desacelerar la economía y de esa manera tratar de bajar todo lo que tiene que ver con el tema de la inflación. Pero ¿qué resulta? En el caso dominicano, el frenazo de la economía ha sido tan grande que por primera vez en estos 3 años la economía ha tenido un crecimiento en el primer trimestre de un 1%. Y esto es para preocuparse, pero las autoridades están tomando medidas con el propósito de poner dinero en manos de los consumidores en un esfuerzo por querer dinamizar la economía. Pero el propio Banco Central dice que la inflación ha sido una de las más bajas, es decir, la del primer cuatrimestre no alcanza los 2 dígitos y es 2 puntos y pico. Sí, y habla de los logros económicos. El gobierno dice que la situación de la gente está mejor que antes. Lo primero es que cuando tú le mientes a la población y la gente va a comprar al supermercado, se da cuenta que se están burlando de ellos cuando el oficialismo les dice que la gente está viviendo ahora mejor que antes. ¿Cómo tú puedes vivir mejor que antes cuando tú tienes la canasta básica por encima de 45,000 pesos y tú tienes un salario público de 16,000 pesos? Entonces tú tienes que tener cuidado. ¿Cuánto cuesta ahora el galón de aceite? ¿Y cuánto costaba antes? ¿Cuánto cuesta ahora un plátano? ¿Cuánto costaba antes? ¿Cuánto cuesta ahora una libra de pollo? ¿Y cuánto costaba antes? Lo mismo tú puedes decir de los medicamentos, puedes decir de los materiales de construcción que se han ido por las nubes. Entonces hay que tener cuidado con relajar la inteligencia de la gente. Tú no puedes decirle a la gente, mira, ahora que todo está caro, tú vives mejor que antes. Es una pura mentira y la gente lo sabe. Cuando tú haces las encuestas, ¿qué aparece como principal preocupación del ciudadano? Número 1, el alto costo de la vida. Sí. Número 2, el tema de la criminalidad. Y número 3, aparece el tema del desempleo. Entonces tú no le puedes decir... Todas las encuestas coinciden en eso, hasta la manipulada. Por eso.
Por eso, justamente porque a la gente tú no le puedes decir que una encuesta dio resultados distintos a la realidad que golpea el bolsillo de la familia dominicana. ¿Usted cree que por eso la encuesta aquel que generó una controversia de la Gallup, donde hacían un señalamiento que no era para publicarlo, pero se filtró, donde decía que el presidente debía prestar atención a la situación económica y el impacto que tiene la economía en la gente? Claro, es decir, evidentemente, ¿para qué tú haces una encuesta de trabajo? Por ejemplo, el gobierno hace encuestas regulares. Todos los gobiernos lo hacen. Y entonces van midiendo el efecto y el impacto de las políticas públicas en la sociedad. Incluso antes de tomar decisiones trascendentes, los gobiernos mandan a medir para saber qué medida tomar y cómo suavizar la decisión que se va a implementar en materia de política pública. De modo que el gobierno está perfectamente consciente de que la cosa no va bien, de que la gente no está bien y de que la gente está esperando algún nivel de mejoría. Sin embargo, todas las encuestas dicen que la mayoría entiende que el gobierno va por mal camino. Tú tienes la encuesta de los medios de ACD. Cuando tú mides, evidentemente, el nivel de desaprobación del gobierno es altísimo, porque todos dicen que el gobierno va por mal camino. Esa es una constante en las encuestas más reputadas, que son las encuestas patrocinadas y financiadas por medios de comunicación. Esas encuestas prácticamente en ese tema, en el tema del rechazo de la población a cómo marcha la economía, prácticamente tienen números muy parecidos. Porque, ¿qué hacen las encuestas? Que miden tendencias. Cuando tú hablas de que una encuesta es una fotografía del momento, y entonces, si tú tiras 3 fotografías con 3 encuestas reputadas y todas te dicen que la población percibe que el gobierno va por mal camino, no hay que discutirlo. Pero esa va misma, por mal camino. Pero esas mismas encuestas también dicen que el presidente ganaría las elecciones en diferentes escenarios, incluso con la fragmentación que hay con el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Qué sucede con esas encuestas cuando tú llegas a esa pregunta? Que es una pregunta futurista. Sí. Es una pregunta hipotética. ¿Y qué pasa con la mayoría de las encuestas? Que los resultados que te daban un año antes de las elecciones lo van ajustando para no quedar mal con el público. Eso lo hacen todas las encuestas. Danilo Medina, por ejemplo, cuando comenzó su campaña en el 2012, Hipólito lo superaba por 26 puntos. Porcentual, sí. 26. Y Danilo sencillamente se puso a trabajar. ¿Cómo terminaron los resultados? Danilo le ganó a Hipólito Mejía. Lo que preguntan los encuestadores es, si las elecciones fueran hoy... Claro, por eso el retrato. ¿Por quién usted votaría? ¿De acuerdo? Pero las elecciones no son hoy. Las elecciones se van a celebrar en un año. Sí, la última que emitimos nosotros aquí en ACD Media era en mayo, del 11, si no me equivoco, del 12 al 15 de mayo, que retrataba esa situación. Incluso la propia Junta Central Electoral queda mal parada en el sentido de la percepción, porque ahí fue que se emitió la resolución aquella que ya fue modificada. Entonces, el tema es que los partidos deben tomar esas encuestas y estudiarlas, porque cada partido hace sus encuestas. Ahora bien, a partir de los resultados que presentan las encuestas, entonces tú corriges aquellas cosas
que tú entiendes que no te están permitiendo crecer, o corriges aquellas cosas que marcan una tendencia a la baja de tus candidaturas y el posicionamiento del partido. De todos modos, no hay resultados definitivos. Las encuestas marcan tendencias. Y entonces los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos, que son personas de Estado y son políticos profesionales, saben cómo manejar las encuestas y saben cómo leerlas. En este escenario de fragmentación, porque hay 3 fuerzas políticas, claro. Amén, del colectivo que siempre se agrega, porque el PRD, que era una de las grandes, apenas no alcanza un 2%, el Partido Reformista anda igual, y solamente queda usted del Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó durante 20 años, el PRM y la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo tú ves la fragmentación electoral o el favor, la intención del voto, cómo se va a mover eso, especialmente para permitir que alguien cruce en primera vuelta, o habrá que haber una alianza? ¿Cómo se manejaría eso? Lo que se percibe en este momento es que no habrá segunda vuelta, vista las elecciones a un año. Son 3 fuerzas políticas, las 3 se están fortaleciendo, la campaña no ha comenzado, los candidatos no han sido presentados. Es el 2 de julio que comienza, pero ustedes están en la calle ya. Los partidos no han armado sus boletas, tendrán que hacerlo en el mes de octubre, y entonces hay mucho trabajo electoral de por medio que pudieran, las decisiones que se tomen en los partidos pudieran cambiar y variar el escenario. Hay 2 factores que van a condicionar mucho el resultado final de las elecciones. Factor número 1, el tema económico. Durante todo este año, y lo han dicho todos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, todos han dicho que la economía tendrá un crecimiento bajo, un crecimiento por debajo del 4%. Y evidentemente, cuando la economía anda mal, la política anda mal. No creo, ese es el primer factor. Y el segundo factor tiene que ver con las alianzas. Es decir, el tema económico afecta al gobierno, porque el gobierno viene bajando, el presidente viene descendiendo de manera consistente y sostenida, viene a la baja. Y el otro elemento que tiene que ver con el proceso es el tema de las alianzas. Es decir, depende cómo se estructuren las alianzas, porque si 2 fuerzas políticas, si se logra construir un gran frente opositor, un gran bloque opositor, evidentemente que el candidato del gobierno, que es el presidente, tiene todas las de perder frente a una alianza de los principales partidos políticos de la oposición. Hay quienes entienden que esa alianza debe realizarse en las primeras elecciones, que son las municipales. Entienden que si no hay una alianza fuerte, que la oposición construya, obtenga ganancia, realmente sería un mal mensaje para las elecciones presidenciales. Me gustaría esa respuesta cuando retornemos. Ya volvemos.